Bien, ok, bien, bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Deep Learning. Vamos a, a ver una primera parte práctica hoy día, ¿sí? Solamente para recapitular, recuerden que nosotros nos habíamos quedado aquí, ¿cierto? ¿Sí? Nos habíamos quedado aquí, en donde habíamos derivado las ecuaciones que permitían que uno dada una neurona, una sola neurona sigmoide, eh, podíamos usar el método de gradiente descendente para ir ajustando los pesos de manera que aprenda alguna cosa, alguna función, algún problema, ¿ya? Como era una sola neurona sigmoide, entonces tenía, en este caso habíamos dicho solamente dos entradas, tenía dos pesos, tenía el bias, y habíamos llegado a determinar estas fórmulas para los gradientes, ¿sí? El algoritmo de gradiente descendente es un algoritmo iterativo, ¿sí? Recuerden que el algoritmo de gradiente descendente empieza en un cierto punto aleatorio de estos parámetros, que son los pesos, y uno iterativamente va refinándolos y mejorándolos hasta que logre resolver el problema de optimización, ¿ok? En vista de esto, vamos a hacer nuestro primer laboratorio. ¿Sí? En nuestro primer laboratorio vamos a implementar un perceptrón sigmoide, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona este algoritmo de optimización de gradiente descendente sobre el problema que habíamos puesto en algún momento por aquí, ¿cierto? Este problema, ¿sí? Es el problema en donde yo quiero encontrar una línea que separa dos grupos o dos clases eh, y claramente una neurona, recuerden que una neurona es un modelo lineal, ¿sí? Es un modelo lineal, ¿ok? Entonces, por favor, en la sección de enlaces del cursos, yo he colocado el GitHub del curso, ¿sí? En este GitHub del curso están gran parte del material que vamos a utilizar en nuestras primeras clases. Están las slides hasta la parte de Transfer Learning y también están los laboratorios, ¿sí? En donde uno puede abrir directamente los notebooks desde aquí, desde el GitHub, ¿ya? Entonces, vamos a abrir el primer laboratorio, es el laboratorio que está debajo de perceptrón y gradiente descendente, ¿ok? Entonces, si ustedes están con su computadora ahí, pueden ir siguiéndome haciendo el análisis del laboratorio. Si no, igual la clase va a quedar grabada, así que lo pueden hacer luego, ¿sí? Voy a abrir entonces voy a abrir este notebook, ¿sí? Y este notebook contiene la implementación de un clasificador binario con una neurona sigmoide, ¿ya? ¿Alguien aquí de los presentes no ha utilizado Colab nunca? ¿O todos lo han utilizado alguna vez? ¿Aló? Sí, Por lo hola. menos yo sí lo he ¿Se usado, me profe. escucha? Sí, sí, escuchamos. Ah, ya. Mucho gusto, soy Lenin, soy alumno de Magíster, esta es mi primera clase y sí, creo que esta es la primera vez que veo Colab en mi historia. Ok, ok, ok. Bien, miren, básicamente la idea de Colab es que uno tiene un notebook de Python interactivo que uno puede ejecutar desde un navegador, ¿sí? Y afortunadamente es un servicio gratuito de Google hasta cierto punto, ¿no? Dependiendo de los recursos. Pero nos sirve para poder hacer este tipo de cosas, por ejemplo. Nos sirve para poder ver código ejecutando, nos sirve para poder hacer trabajo colaborativo, ¿ya? Algo que tenemos que hacer en este momento, por ejemplo, cuando ustedes están ejecutando o han abierto el notebook desde el GitHub, yo les recomiendo que creemos una copia, ¿no? Que es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Guardar una copia en Drive. ¿Por qué? Porque en algún momento les va a decir que el notebook se está ejecutando desde GitHub y no les va a permitir guardar ciertas cosas si es que ustedes hacen algún cambio, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que creen una copia, ¿sí? Y esa copia, ¿ok? Salió aquí, en mi caso. Y ahora esta copia sí se encuentra dentro de mi Drive,
¿ya? Entonces yo la puedo modificar y puedo mirar todo lo que haga ahí. Voy a conectar el notebook, ¿sí? Conectar el notebook significa que voy a pedir a Google que me asigne recursos, un computador virtual con un CPU, una memoria y un GPU eventualmente. Por ahora no lo vamos a utilizar, pero uno podría pedir que el servidor que me va a dar tenga un GPU. ¿Ok? Este es un notebook que va a mostrar la implementación de la neurona sigmoide. Está en inglés, ¿sí? Está en inglés porque hace 2 años yo dicté un curso en inglés de Deep Learning. Entonces, casi todos los recursos que hice para ese curso los he adaptado para este nuevo curso y obviamente eh, creo que todos aquí podemos entender el inglés, así que se los paso así como está, porque de hecho va a servir porque luego es un recurso que puede ser útil en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Eso. Eh, bueno, miren, lo primero que vamos a hacer aquí, voy a crear esa distribución de puntos, esta distribución, ¿sí? La voy a crear y la voy a guardar en arreglos de NumPy para tener simplemente los puntos de la clase 1 y los puntos de la clase 0, clase 1 en este caso, ¿sí? Eso lo estamos haciendo aquí. Fíjense que estamos creando puntos aleatorios en una distribución normal, quiere decir que están saliendo puntos alrededor del punto 0, 0. Pero lo que estoy haciendo es lo siguiente, miren. Estoy creando puntos cercanos al punto 0, 0, y luego estoy creando puntos aleatorios que los estoy moviendo 3.5 unidades, ¿sí? Eso significa que estoy moviendo, como la nube de puntos, la estoy moviendo a una cierta posición. Y luego lo que estamos haciendo a continuación en este notebook es simplemente, Diego nos dice, ¿qué hace randn? Randn es una función que te devuelve una matriz de números aleatorios con la dimensión que tú le das. O sea, aquí, por ejemplo, tengo 1000 por 2. Eso significa que estoy creando una matriz de 1000 filas por 2 columnas, ¿ya? En donde esta matriz va a representar los puntos en 2 dimensiones de mis conjuntos, ¿sí? ¿Hay alguna razón especial en por qué usamos NumPy? Porque tenemos acceso a toda la cosa numérica simple de Python, sin tener que ir a meternos todavía con los frameworks de Deep Learning que lo vamos a ver luego. ¿Okay? En realidad no tiene mucho sentido crear, por ejemplo, una neurona sigmoide PyTorch, ¿sí? Porque no hay, solamente sobrecargaríamos el uso de recursos de Google con la desventaja de que probablemente no nos dé el recurso a todos si es que estamos usándolo al mismo tiempo. ¿Para qué desplazamos el segundo arreglo en X2? Porque fíjense que lo que estoy haciendo es esto, miren, estoy creando la primera nube de puntos azul con una distribución normal, ¿sí? Y luego estoy creando otra distribución de puntos en el mismo lugar, solamente que la estoy desplazando 3.5 unidades en los dos ejes. Y por eso se mueve la nube de puntos hacia arriba a la derecha, ¿sí? Estefano nos dice, ¿deberíamos setear semilla para poder ir teniendo los mismos resultados? La verdad es que vamos a tener los mismos resultados con una sola neurona, no vamos a tener resultados muy distintos entre todos. ¿Sí? En los casos en donde entrenemos redes más grandes, ahí sí vamos a necesitar setear la semilla para tener los mismos resultados todos. Pero aquí todos vamos a tener los mismos resultados porque el problema no es difícil tampoco. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estoy creando entonces X1, X2, son estos dos conjuntos de puntos, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es tomar de ambos conjuntos de puntos, voy a tomar, son 1000, ¿cierto? 1000 puntos. De los 1000 puntos, 750 van a ir a un conjunto que le voy a llamar conjunto de entrenamiento, y los otros 250 van a ir al otro conjunto que van a ser el conjunto de test, ¿sí? Eso lo estamos haciendo aquí. ¿Sí? Estamos concatenando las dos nubes de puntos, o sea, los dos conjuntos de puntos, y luego estoy tomando los 750 primeros puntos para entrenamiento y los 250 puntos de después, puntos luego para test, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hacemos esto fíjense, estamos creando un dataset de entrenamiento, ¿sí? Un dataset de clasificación. Entonces, además de los puntos, que son estos arreglos bidimensionales, yo necesito el array de etiquetas. Es decir, necesito decir qué punto tiene clase 0 y qué punto tiene clase 1.
Como yo ya sé eso, en mi distribución los 1000 primeros puntos son de la clase 0, por lo tanto, por eso lo creo con NumPy ceros. ¿Sí? Fíjense que son 1000, un vector de 1000 dimensiones. Perdón, sí, un vector de 1000 dimensiones. Y Y2 son etiquetas con unos. Entonces estoy creando 1000 etiquetas de números ceros y 1000 etiquetas de números unos. ¿De acuerdo? Y hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Concateno las 750 primeras etiquetas de cada conjunto como train y las 250 etiquetas que sobran como test. ¿Ok? Luego simplemente utilizo matplotlib para graficar ambos conjuntos, el conjunto de train y el conjunto de test. ¿Ok? Y lo que vamos a tener es esto. ¿Ok? Ok, hay alguien con su micrófono prendido por ahí. Los voy a silenciar. Ya, ok. Entonces, eso, ¿sí? Estamos creando dos conjuntos de puntos, de 1000 puntos cada conjunto. Estoy separando ese conjunto en 750 puntos para entrenamiento, 250 puntos para test. Y además de eso, estoy creando vectores de etiquetas. Cada punto va a tener una etiqueta que es un número, que en este caso va a ser o 0 o 1. ¿Ok? Eso fue lo que dijimos en resumen ahora. Y después lo que estamos haciendo es graficar. Entonces, fíjense que yo lo que tengo es este problema. Tengo puntos azules, puntos rojos, y ahora yo lo que quiero es construir un modelo de Machine Learning que me ayude a clasificar cuando un punto es azul o cuando un punto es rojo. Ese problema lo podemos solucionar con una neurona sigmoide. Recuerden que una neurona sigmoide es simplemente una línea, pero ¿cuál línea? Es lo que tenemos nosotros que resolver, ¿sí? Fíjense que yo podría trazar una línea así, en este sentido, ¿sí? En la diagonal como lo estoy trazando, pero esa línea no resolvería el problema. ¿Por qué? Porque de un lado habrían rojos y azules y del otro también hay rojos y azules. Yo lo que quiero encontrar es la línea que pasa justamente por entre estos dos conjuntos, que separan a los azules de los rojos. Entonces, miren, vamos a crear algunas funciones, que son las funciones que hemos visto en clase. ¿Sí? Voy a crear una función primero, que es la función sigmoide, ¿sí? Tal que dado un valor x, retorna 1 sobre 1 más e elevado a la menos x, que es la función sigmoide. ¿De acuerdo? Tengo la definición de mi función sigmoide, y ahora lo que voy a hacer es crear parámetros de la neurona aleatorios. ¿Sí? Si yo tengo esta neurona que está aquí, W1, W2 y B, que son los parámetros de esta neurona, los voy a inicializar como números aleatorios. ¿Sí? Por eso está aquí, miren, W1, W2 y B son números aleatorios. ¿Ok? Son números aleatorios. Ahora, yo quiero que sean números aleatorios entre -1 y 1, ¿sí? Por eso los estoy creando con np.randomRand, que me da un número aleatorio entre 0 y 1. Y luego estoy normalizando esta escala a -1, 1, haciendo esto, ¿no? 2 por este número, -1, y eso me da un número entre -1 y 1, ¿ok? Para todos los parámetros, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es implementar nuestro algoritmo de gradiente descendente, que es este algoritmo que está aquí, ¿sí? Recuerden que yo ahora lo que necesito es el conjunto de muestras, que ya lo tengo. Necesito setear un learning rate, que es este parámetro eh, de qué tanto actualizo los pesos, y necesito un número de épocas. Entonces, en mi notebook, yo tengo learning rate igual a un valor, 0.001, número de épocas igual a 100, ¿ok? Y aquí vamos a empezar nuestro bucle de entrenamiento. Miren cómo es el algoritmo de gradiente descendente, ¿sí? Para cada época, para cada muestra de entrenamiento, ¿sí? Entonces aquí tengo para cada época, ¿ok? Y luego, abajo, si ustedes se fijan, para cada muestra de entrenamiento, ¿de acuerdo? Eh, ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Preguntas? Si tienen alguna pregunta, por favor, es momento de hacerlas. ¿Qué eran las log lists? Las log lists, estas que están aquí, lo que van a hacer es ir registrando, ¿sí? Van a ir registrando el valor del costo, o sea, digamos que el valor de la función de optimización en cada iteración, ¿sí? Eso porque luego yo quiero saber, cuando lo plotee, quiero saber que en cada iteración el error fue bajando, ¿cierto? Quiero observarlo. Entonces eso lo vamos a registrar en esas listas, ¿de acuerdo?
Ok, Diego nos pregunta, ¿cuál es la función de los weights? ¿Cuál es la función de los pesos? ¿Alguien le puede por favor responder a Diego? ¿Alguien sabe cuál es la función de los pesos? Va moviendo el hiperplano, por decirlo de cierta forma. Si fuera una recta sería la pendiente, es lo que va a ir corriendo en el fondo de este hiperplano hasta que logre hacer la mejor división de las clases. Ok, gracias, Janina. Cristóbal también nos dice, parametrizar un separador lineal son los parámetros entrenables del modelo. Ok, en palabras simples, ¿sí? En palabras simples, vamos a decir lo siguiente por ahora, ¿no? Una neurona es una línea, ¿ok? Es una línea. Eh, pero una línea tiene, tiene parámetros que la definen, la pendiente y la posición, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la mejor línea? Eso no lo sé, lo voy a calcular ahora. Pero por ahora, para partir con este método, yo empiezo con un W1 aleatorio, un W2 aleatorio y un B aleatorio, que significa cualquier línea. Y luego quiero que esa línea se vaya moviendo hasta que encuentre lo mejor posible. ¿De acuerdo? Bien. Miren, en nuestro algoritmo de optimización decíamos, para cada época, para cada training, muestra de entrenamiento, eso está aquí. ¿Sí? Son dos for anidados, uno para las épocas, otro para el conjunto de entrenamiento. Y lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Fíjense, primero tengo que computar la salida de la red neuronal. Para computar la salida de la red neuronal, miren, voy a hacer computar la función lineal. Recuerden que la función lineal era peso W1 por el X del sample de entrenamiento más W2 por el X del sample de entrenamiento, el X1, más el vías, ¿cierto? Entrada por peso más vías, ¿sí? Y luego hay que computar el sigmoide de ese Z. Entonces, la salida I1 es el sigmoide de Z. ¿Sí? Hasta aquí ya computé la salida de la red neuronal para ese sample. ¿Okay? Luego, nuestro algoritmo dice, hay que computar el costo, el error. Para computar el costo, hago esto. El error es Y1 por la etiqueta que existía originalmente, es la diferencia. Y luego lo que hago es, el costo lo voy acumulando. ¿Sí? Fíjense que el costo aquí se empezó en 0. El costo lo voy acumulando como ¿qué? Como el cuadrado de estos errores. ¿Sí? Entonces aquí estoy acumulando el cuadrado de los errores. ¿De acuerdo? Una vez que computé el costo, tengo que computar los gradientes. Y miren, nosotros la clase pasada hemos hallado una expresión para los gradientes. ¿Cuál es el gradiente de la función de costo con respecto a W1, W2 y B? Eso lo estamos haciendo aquí. ¿Sí? Directamente, miren, este es el gradiente de W1, el gradiente de W2 y el gradiente de B. Si ustedes se fijan, estas expresiones son exactamente lo mismo que lo que nosotros hemos derivado aquí. ¿Sí? El error, que ya es salida menos etiqueta, multiplicada por la derivada del sigmoide, que era Y1 por 1 menos Y1. ¿Sí? Recuerden aquí, Y1 por 1 menos Y1. Multiplicado por la correspondiente entrada del dato. ¿Ok? Y una vez que yo tengo los gradientes, yo puedo actualizar los parámetros utilizando la regla de actualización de gradiente descendente. ¿Qué era esto, no? W1 es igual a W1 menos W por gradiente. Lo mismo para W2, lo mismo para B. Fíjense que esto se itera sobre todo en los samples de entrenamiento. Cuando termina, ¿sí? Cuando termina de calcular los samples de entrenamiento, calculamos el costo total. El costo total era la suma de todos los costos entre 2 promediado por el tamaño, ¿cierto? Porque estoy calculando el costo promedio de la función de optimización. ¿Sí? Profe, ¿Sí? me llama la atención que estemos usando una función de costo que para mí es como continua, siendo que tenemos un problema de clasificación. O sea, yo tengo salidas que deberían ser 0 o 1, y yo estoy obteniendo un número real. Entonces, me causa un poco de ruido que estemos como usando esta función de costo. No sé si se puede ocupar otra o está bien Sí, como... sí, se puede ocupar otra función de costo, pero esta es la más simple. ¿Sí? Y esa es nuestra primera eh,
nuestro primer objetivo es hacer que este modelo sea simple, sin tener que ir a usar una función de costo que es algo más compleja, que lo vamos a ver después, y que igual, si tú te fijas, el costo tiene un significado, más allá de la fórmula y más allá del tipo de costo que utilices. El costo tiene una razón de ser, es que tú quieres minimizarlo. Y la única forma de que tú minimices el error cuadrado medio de una neurona de este tipo para clasificación es que las etiquetas sean iguales. O sea, estás forzando de todas formas a que la red neuronal empiece a sacar valores muy grandes de sigmoide para la clase 1 y valores muy pequeños de sigmoide para la clase 0. ¿De acuerdo? Claro, ya, ok. Sí, porque finalmente es optimización. Fíjense que eso es lo que quiero que entendamos desde un inicio. ¿Sí? Una red neuronal es una función que se va a optimizar. Si tú defines lo que vas a optimizar y lo defines con criterio, la red neuronal va a aprender. ¿Sí? Esa es la idea. Diego Cortés nos dice que al final la clasificación es si la salida es mayor o menor a 0.5, pero para llegar a eso se necesita un costo continuo. De hecho, aquí lo que queremos nosotros es forzar a que cuando ingresa un sample de la clase 0, tú tengas el valor más pequeño posible, ojalá 0. Y que cuando entra un sample de la clase 1, el valor sea lo más cercano a 1, ojalá 1. Pero estamos permitiendo continuidad de esta función porque dijimos una cosa, la continuidad de la función sigmoide, que es la de salida, tiene la razón de ser de que es suave, es diferenciable y por lo tanto permite que uno haga que este proceso de búsqueda del óptimo sea convergente. ¿De acuerdo? Y eso, miren, ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que resulta de hacer todo esto, ¿ya? Para que me crean y terminemos de cómo entender que esto realmente funciona, ¿ya? Ya, y luego lo que estoy haciendo es utilizando esa lista de log que básicamente va registrando el costo en cada momento. Y eso me interesa porque quiero saber si a través de las épocas el costo va disminuyendo. ¿Ok? Luego lo que viene a continuación es, una vez que yo he hecho una pasada sobre todos los datos de entrenamiento, yo lo que quiero hacer es saber si la red está clasificando bien los samples de test, que son aquellos que nunca pasan por el proceso de entrenamiento. Fíjense que las actualizaciones de los parámetros se hacen sobre los samples de train, no sobre los samples de test. Pero igual quiero saber, hasta una determinada época, que también se hace o que también se logra clasificar aquellos datos que nunca se vieron. ¿Ok? Luego fíjense aquí, ¿sí? Cuando uno hace el trabajo con los samples de test, ¿ok? Aquí la clase 0 o 1 sí se define como testear esa salida de la red con valores mayores a 0.5 o menores a 0.5. Aquellos que son mayores de 0.5 yo los voy a considerar como que son elementos de clase 1 y aquellos menores como de clase 0. ¿De acuerdo? Para medir aquí el performance, uno simplemente verifica qué tantos de estas etiquetas de salida son iguales a las etiquetas reales y sumar eso para tener un valor completo. ¿Ok? Bien, vamos a ejecutar esto. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Y lo que está saliendo aquí son, fíjense, ¿sí? Lo que está saliendo aquí son dos cosas. El valor de loss y el test accuracy, o sea, la accuracy sobre el conjunto que la red nunca vio. Y fíjense cómo este valor de accuracy va subiendo con respecto a cada época. Empieza en 74 y va subiendo, 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 de hecho, hasta que llega a 99% de test accuracy. ¿Qué significa eso? Significa que hemos aprendido un modelo que es capaz de clasificar los datos de este conjunto de datos que nunca fueron pasados por entrenamiento. O sea, es capaz de generalizar de alguna forma. Es una neurona muy pequeña, es una sola neurona, recuerden, y es un problema muy simple, ¿ok? Por eso pasa esto. Pero es un buen ejemplo para empezar. Preguntas. ¿Hay alguna manera en la que podemos saber cuántas épocas se tiene que iterar? No, no hay forma. ¿Por qué? Porque fíjense que el proceso de gradiente descendente es iterativo y empieza en un punto aleatorio del espacio de optimización. ¿Sí? Ese primer punto aleatorio podría ser bueno, podría ser malo. Si es muy bueno, probablemente te tome pocas iteraciones llegar hasta un buen punto.
Pero si ese punto inicial es malo, requieres de más iteraciones para poder converger, ¿sí? Y eso no hay forma de saber, ¿sí? Luis nos dice, si decidimos 100 épocas, ¿podemos luego continuar desde 101 si no estamos conforme con los resultados? Lo único que puedes hacer es seguir entrenando desde el punto en el que te quedaste, ¿cierto? Seguir iterando en el punto desde el que te quedaste y la red empieza desde esos pesos que ya eran buenos y continúa haciendo el trabajo, ¿sí? Jorge Ortiz nos dice, ¿con una neurona podría haber overfitting? Para este problema no, porque fíjense una cosa, el overfitting, ¿qué significa el overfitting? Overfitting significa que la red o la neurona o el modelo de Machine Learning no es capaz de generalizar, ¿sí? O sea, aprende muy bien la data de entrenamiento, pero no es capaz de clasificar bien los datos de test. Aquí nos estamos dando cuenta de que esta neurona simple no se ha sobrefiteado porque es capaz de generalizar la data de test a casi el 100%, ¿sí? Diego nos dice, ¿se puede reanudar el entrenamiento? Se puede reanudar desde ese punto, ¿sí? Con esos pesos actuales, uno puede seguir como dándole más iteraciones. O sea, algo así como entrenar de donde nos quedamos. Sí, sí, por supuesto, uno podría hacerlo, incluso desde este punto, uno podría echar a correr ese mismo código de arriba y Profe, comienza desde el punto en el que se quedó. Sí. ¿y en qué parte estamos asegurando que cada época sea mejor que la anterior? ¿En qué parte del código aseguramos eso? ¿O por qué pasa en esta parte, Ok, gracias por la pregunta, Luis. ¿Alguien quiere responderle a Luis? ¿No? ¿Nadie? Yo Ahí diría que me... cuando se actualizan los pesos, Ya. Ok. Cristóbal nos dice con los gradientes del costo, siempre nos aseguramos que al menos en el trade vamos bajando. Sebastián, no capté la pregunta. La pregunta de Luis era, en qué punto de este código, o sea, en qué punto de esta implementación, aseguramos que la función de costo está siendo decrementada? En la pérdida, ¿será? En la pérdida, ok, En el loss y test accuracy que van disminuyendo y luego aumentando. ok, ya, pero, Yo, Cuando se le suma la yo, derivada, ¿puede ser? ya, ok, yo digo El que es gradiente. yo digo cuando se actualiza W1, W2 y B, finalmente. Cuando tomas el B1, W1 inicial y le restas el ratio de aquí, aprendizaje. lo que estoy Ahí, marcando, ¿sí? sí. Ok, ya, sí, esa es la respuesta que más se aproxima. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir por qué esas tres líneas son las que están garantizando que estamos siempre decrementando la función de costo? Porque esa DW1 lo obtuvimos de la derivada del costo respecto a los pesos, ¿no? Sí, sí. Cristóbal Alcázar nos pone algo, una pista en el chat. ¿Ah? Moverse en la dirección negativa del gradiente asegura eso, ¿sí? Porque escogimos la actualización de tal manera que el delta de costo sea negativo. Miren, eso lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada y está aquí la explicación, ¿sí? En el slide 35 por ahí de la clase, ¿cierto? Eh, cuando nosotros utilizamos un delta de los parámetros equivalente al gradiente negativo de la función de costo con respecto a los parámetros, matemáticamente estamos asegurando de que la función de costo siempre se va a decrementar. Ojo, esa es una verdad a medias. ¿Saben por qué? Porque depende de un hiperparámetro. Depende del hiperparámetro learning rate. ¿Sí? Depende del hiperparámetro learning rate. Entonces, mientras nosotros actualicemos los parámetros con esta fórmula, que es parámetro igual a parámetro menos learning rate por gradiente, siempre estamos garantizando que
la función de costo va hacia abajo. ¿Ok? Antonio nos dice, ¿hay una forma de optimizar lo hecho hasta ahora? Sí, hay muchas formas de optimizar esto, ¿ya? Pero antes de la optimización, lo que me interesa con este laboratorio y el siguiente que vamos a ver es que ustedes vean las minucias del Deep Learning, ¿ok? Luego, estas 30 líneas de código las vamos a resumir en 2, ¿sí? Utilizando PyTorch, TensorFlow y lo que sea. Pero en la medida en la que ustedes comprendan lo que está pasando en cada punto de la optimización de estas redes neuronales, es en donde ustedes se dan cuenta cuando, utilizando un framework, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es pedagógico más que óptimo, ¿ya? Va a haber espacio en el curso a partir del tercer laboratorio en donde vamos a aprender. Esto mismo lo vamos a acelerar. De hecho, cuando veamos PyTorch en nuestro tercer laboratorio, vamos a hacer esto mismo en menos líneas de código y con bastante más pulcritud de desarrollo, ¿ya? Pero por ahora lo que me interesa es eso. Lo que me interesa es que ustedes vean que en el fondo los frameworks lo que están haciendo es esto que estamos implementando aquí, ¿sí? Línea por línea, suma y multiplicación por suma y multiplicación, ¿de acuerdo? Profesor, ¿Sí? esto en palabras muy simples sería como decirle de mis 3 variables, W1, W2 y B, ¿cuál es más importante para saber si el valor que tengo pertenece al grupo 1 o pertenece al grupo 2? Es algo así, ¿no es cierto? Sí. La pendiente es más importante, el W1 es más importante o el W2 es más importante. Y cada vez que vaya reemplazando, cuando llegue un valor nuevo, se va a fijar en este nuevo peso que tiene finalmente la variable. Sí, sí, de hecho fíjense que es eso, es cómo encuentro el mejor W1, el mejor W2 y el mejor V, que hace que yo pueda dividir este conjunto de datos en datos azules, datos rojos, datos de clase 0, datos de clase 1, ¿de acuerdo? Ok, miren, cuando nosotros ploteamos la función de error, o sea, cuando ploteamos ese registro del error en cada iteración, obtenemos esto. Fíjense ustedes que nuestro algoritmo de optimización, que es el gradiente descendente, lo que está haciendo es, tenemos una función monotónicamente decreciente del error. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que en todo momento, tanto para cuando paso train como para cuando paso test, nuestro algoritmo está minimizando el error. ¿Sí? Este es un problema muy simple. Cuando tengamos otro tipo de problemas más complejos, vamos a ver que esta función del error no es así, en realidad es como bastante más errática. Pero por ahora fíjense que está funcionando. Diego nos dice, ¿qué significa cada curva en el gráfico? Cada curva significa cuánto es el error en cada una de las iteraciones. Como fuimos desde la época 0 a la época 100, cada punto es cuánto fue el error en cada una de las épocas. ¿Sí? Y nos podemos dar cuenta que en cada época, conforme van pasando las épocas, el error va decrementando, 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 decrementando. ¿Sí? ¿Y por qué hay dos colores que diferencian? Porque un color, el color rojo, el color, ¿sí? No, pensaba responderle yo. Azul era el error en el entrenamiento y el rojo era el error que te daba cuando usabas las variables que te dieron para definir el test. Eso. Ok, eso. Gracias, Lenny. Ok, y entonces miren, lo que vamos a hacer ahora es, como mi neurona es una línea, puedo dibujarla, ¿cierto? Puedo dibujarla. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar el conjunto de datos, pero a su vez voy a dibujar la línea que separa a ese conjunto de datos. ¿De acuerdo? Voy a dibujar la línea que separa el conjunto de datos. ¿Sí? Fíjense que la línea está parametrizada por W1, W2 y B, en la fórmula de la línea. ¿Sí? Y lo que tenemos es esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que tenemos es esto. Nuestra neurona sigmoide y el entrenamiento que le hemos hecho ha llegado a determinar que la mejor línea, o sea, los mejores parámetros de W1, W2 y B,
de tal forma que hacen que la línea separe el conjunto azul del rojo, es esta línea verde que está dibujada aquí. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho es entrenar un clasificador lineal que utiliza una sola neurona. ¿Sí? Ahora sí, preguntas hasta ahí. Diego nos dice, ¿y eso serviría para cualquier muestra aleatoria normal? Para poder clasificar, me refiero. Serviría para poder clasificar linealmente, ¿no? Una neurona sigmoide es un clasificador lineal, ¿sí? Es un clasificador lineal. Ahora, claramente depende del conjunto. Aquí este es un conjunto de juguete en donde hemos separado bastante bien los dos conjuntos, ¿cierto? El conjunto rojo y el conjunto azul. Si uno mezcla, por ejemplo, los conjuntos un poco más, uno como que haces que las dos distribuciones se junten un poquito más, ahí al modelo le cuesta más. Le va a costar más porque claramente es más difícil separar linealmente dos conjuntos que están mezclados. ¿Ya? Profesor, ¿podría Mm. poner cuánto fue el valor final de B, W1 y W2? Y saber si es que y saber si es que el 3,5 que definió para separarlos aparece en algún momento. Sí, print W1, print W2, print B. Esos son los valores. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? Yo tengo y una... ah, con respecto a donde define los random parameters, Ujú. W1, W2 y B, es que yo le puse, por ejemplo, en vez de 2 le puse 30 y llega algo súper distinto. ¿Eso quiere decir que necesito más épocas para poder llegar al resultado idóneo? ¿En dónde le cambiaste? Perdón. En la línea 9, al Ya, W1 le puse 30, en vez de 2, 30. O ya. Acá, en vez de esto, 30. sea, Ya, solo como para cambiar el random inicial. ya. O la Sí, pregunta también es, ¿por qué 2 y no es otro valor? sí. Fíjate que lo que estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo aquí con estas inicializaciones es hacer, lo voy a poner aquí lo voy a poner en comentario, es hacer que W1 pertenezca al intervalo -1, 1. ¿Sí? Es eso en realidad lo que estamos haciendo. ¿Sí? Todos los parámetros, o sea, W1, W2 y B son números aleatorios en el rango -1, 1. ¿De acuerdo? Si tú le pones 30 aquí, lo que estás haciendo es que W1 esté en el rango menos 28, perdón, menos 29, 30. ¿Sí? Lo cual no tendría mucho sentido porque fíjate que hay que entender una cosa, la neurona es una línea y W1, W2 representan la pendiente, que generalmente son números que no van a pasar de un cierto valor, o sea, son números pequeños. ¿Sí? El bias tal vez es un valor que podría moverse más, pero W1 y W2 claramente son valores que van a estar muy cerca en la distribución -1, 1. ¿Ya? Profesor, ¿el rango no ¿Sí? sería -1 y 29? Dado que nos puede dar un número 0 o un número 30. Porque sería, si nos da 1 nos daría 30, si nos da 0 nos daría 0, y al restarle 1 nos daría -1 y 29. Ese sería el rango que estaría construyendo. Sí, sí, ciertamente. Bueno, es un rango totalmente distinto a -1, 1. ¿Sí? Eh, y podrías tener un número aleatorio muy grande, de hecho, muy lejos de la distribución de -1, 1. ¿Sí? Gracias por la aclaración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Diego nos dice, em, ¿por qué debería estar entre -1 y 1? Justo les acabo de comentar, ¿no? O sea, W1 y W2 son parámetros que están definiendo la pendiente de la recta.
¿sí? Y la pendiente de esa recta, la pendiente de una línea, eh, si ustedes se fijan, son, o sea, W1 y W2 juntos definen la pendiente, ¿ok? Y son valores que en ratio nunca van a ser muy grandes, ¿de acuerdo? ¿Aló? Sí, Acá entonces el bias es lo que está haciendo que la recta no pase por el 0.0. exacto, Ya, exacto. porque entonces este problema, o sea, con una regresión, o sea, perdón, entonces Deep Learning con una sola neurona y salida logística sería equivalente a regresión logística. Sí, sí, Ya, obvio. perfecto. Ujú, sí, sí, sí. Ok, Diego Alonso, ¿y por qué no podría ser cero? O sea, medidas balanceadas. No. Sí. Por el comentario de Magdalena, creo que decía Diego, ¿cierto? Miren, hay una, hay una, de hecho, hay una explicación más profunda, que la vamos a ver en alguna clase de la semana 3. Hay una explicación más profunda de por qué los pesos tienen que tener, o los pesos tienen que estar en una cierta distribución, ¿ya? Y tiene que ver con el hecho de que cuando tú operas los pesos contra las entradas, tú no tengas valores o muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y tiene que ver con preservar la estadística de los números que van pasando por la red neuronal, ¿sí? Es decir, si la entrada inicial de los datos tiene una cierta distribución, yo quiero que en todos los niveles de proceso de la red los datos tengan una distribución siempre parecida. Eso para evitar que los valores comiencen a hacerse muy grandes o comiencen a hacerse muy pequeños, ¿sí? Y desde ahí entonces viene la explicación de por qué uno setea los parámetros siempre en una distribución normalizada y de media cero, ¿ya? Mm. Eso. Como Pero entonces para evitar el sobreajuste, ¿no? hay varias razones en realidad. El principal razón en Deep Learning es evitar que los gradientes se exploten o se desvanezcan. O sea, es evitar que la red no converja. Por eso puede pasar, por ejemplo, que si ustedes ponen pesos aquí muy grandes, como hizo su compañero de colocar un valor 30, por ejemplo, le va a costar más a la red fitear, ¿sí? Le va a costar más a la red converger, ¿ya? Al final, perdóname, profesor, al final el problema de que le haya puesto 30 no es que el 30 sea el problema, de hecho se podría hacer con 30, pero el problema está en que ahora ese W1 es demasiado grande comparado a W2. O sea, si los dos lo hubiese multiplicado por 30, quizás podría haber llegado a un resultado eventualmente. Sí, sí, aunque igual, o sea, el problema de tener un valor 30 inicial ahí, fíjense que hagamos un poquito de análisis. Si tú tienes pesos muy grandes, cuando tú calcules Z, aquí miren, ¿sí? Cuando tú calcules Z, al tener peso muy grande de W1 y peso muy grande de W2, este Z probablemente te va a salir grande. Y si probablemente te sale grande, lo que estás forzando es que el sigmoide inicialmente siempre te salga valores muy cercanos a 1. Y entonces va a demorar más en converger la red porque siempre los valores se están tirando hacia un extremo. Cuando tú tienes valores aleatorios entre -1 y 1, tú estás balanceando mejor la distribución de Z. Y al balancear mejor la distribución de Z, estás tendiendo a que ese valor de sigmoide va saliendo bien balanceado entre positivos y negativos o entre valores cercanos a 1 y cercanos a 0. ¿Sí? Y eso hace que obviamente la convergencia sea mejor. Lo que puede pasar, por ejemplo, si ustedes utilizan pesos muy grandes, es que demore más en entrenar y necesites más épocas porque le cuesta más ir fiteando los valores de W1 y W2. ¿Okay? Antonio nos dice, ¿qué pasa si se usa otro learning rate? Pueden probar, ¿sí? Pueden probar ustedes, por ejemplo, con un learning rate más grande, probablemente converja más rápido, pero también corren el riesgo de que comience a dar saltos, ¿sí? ¿Ok? Profesor, ¿Sí? durante el desarrollo de la clase supongo que veremos cómo seleccionar estos parámetros aleatorios con los cuales comienzan las redes, ¿o no?
Vamos a ver si ustedes se fijan en el, si ustedes se fijan en el GitHub del curso, tenemos aquí, ¿sí? Tenemos una clase, ¿sí? Tenemos una clase para inicialización y optimización, ¿sí? Y ahí Muchas vamos a gracias. y ahí vamos a estudiar este fenómeno de las distribuciones. Como les dije, vamos a estudiar el fenómeno de qué es lo que pasa cuando tú no controlas los pesos y por qué las redes no aprenden cuando tú no controlas los pesos, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas entonces hasta ahí? Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, 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 bien. Entonces ahora, hasta ahora, hasta ahora hemos visto nuestro algoritmo de gradiente descendente, que era este, ¿sí? Vamos a ver una variación del algoritmo de gradiente descendente, que más que variación es una forma de cómo hacer que este algoritmo de gradiente descendente pueda funcionar sobre grandes cantidades de datos, ¿ya? Vamos a ver esta variación de gradiente descendente que se llama el gradiente descendente estocástico, ¿sí? Estocástico, que tiene que ver con cómo hacemos que el algoritmo de gradiente descendente funcione sobre lotes de información, no tener que probar, en este caso, en nuestro ejemplo, hemos hecho, por ejemplo, el entrenamiento sample a sample, pero uno también lo que podría hacer, por ejemplo, es enviar toda la data de entrenamiento a la red o a la neurona y calcular el gradiente de toda la data, ¿ok? Sin embargo, hay un punto intermedio, que es el gradiente descendente estocástico. Miren, recordemos la función de costo, ¿sí? La función de costo es esta función, ¿ok? Por ahora es esta función de error cuadrado medio, ¿sí? Que nos ha funcionado para el problema simple que hemos tenido. Recuerden que esto aplica para cualquier función de costo, ¿sí? Entonces, básicamente la función de costo es el promedio del costo de cada uno de los samples, ¿sí? El promedio de los costos de cada uno de los samples. Si yo quiero calcular el gradiente de toda la función de costo, ¿sí? El gradiente de toda la función de costo, yo necesito computar los gradientes individuales, porque fíjense que va a haber un gradiente de la función de costo con respecto al sample 1. Va a haber un gradiente con respecto al sample 2. Va a haber un gradiente con respecto al sample 3. ¿Sí? Cada uno de estos gradientes no es el gradiente completo de la función de costo, porque es un gradiente del costo con respecto a un sample. ¿Sí? No es el gradiente del costo con respecto a todos los samples. ¿Ok? Entonces, tener que calcular, ¿sí? Tener que calcular el gradiente para cada sample es una operación costosa, como acabamos de ver ahora. Hay que iterar sobre todos los conjuntos de entrenamiento para calcular el gradiente. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escoger aleatoriamente un pequeño número de muestras. Es decir, ya no voy a tomar una sola muestra, sino que voy a tomar un conjunto de muestras. ¿Ok? Voy a llamarle M muestras de entrenamiento. ¿Sí? Y de estas M muestras de entrenamiento, le voy a llamar un mini batch. ¿Sí? Le voy a llamar un mini batch, que es decir, es una colección de datos que es más pequeño que el conjunto entero. ¿Sí? Es el conjunto M de muestras de entrenamiento. Y le voy a llamar mini batch. ¿Ok? Si este valor de M es lo suficientemente grande, ¿sí? Si este valor de M es lo suficientemente grande, entonces yo puedo, ¿sí? Yo puedo estimar, ¿sí? Estimar, o puedo tener una buena estimación del gradiente de la función de costo total, que sería el promedio de la función de costo de todos los gradientes por cada sample,
como el gradiente de solamente los m samples que tengo en ese conjunto. ¿Sí? Fíjense que mientras yo más haga que este m se acerque a n, que es el conjunto entero, entonces yo tengo la mejor estimación posible del gradiente. ¿De acuerdo? Tiene que ser pequeño, pero suficientemente grande. Vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver eso porque aquí viene, o sea, aquí entra a tallar otro factor externo al algoritmo de optimización que tiene que ver con la capacidad de poder juntar datos en una memoria, que en este caso es el GPU. ¿Ya? Pero primero, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Mientras más grande es este valor de m, mejor es la estimación del gradiente que yo hago para el entrenamiento. ¿De acuerdo? Lo óptimo sería que yo tenga el gradiente como tal, que es el promedio de todos los gradientes de cada sample. ¿Sí? Ese es el mejor gradiente. Pero si yo puedo tener un valor de m que sea lo suficientemente grande, de tal forma que la estimación del gradiente sea muy próxima al gradiente original, yo igual puedo utilizar esta estimación de menos elementos para poder hacer el entrenamiento. ¿Sí? ¿Por qué se llama mini batch y no batch? Simplemente se llama mini batch porque en la práctica, ¿sí? En la práctica, dependiendo del problema, uno comienza a tener limitaciones y estos conjuntos comienzan a volverse muy pequeños. ¿Sí? Comienzan a volverse muy pequeños. De hecho, cuando uno entrena redes muy grandes, llamemos BERT, por ejemplo, o Transformer, ¿sí? Cuando uno entrena redes muy grandes, es tal la cantidad de recursos que necesitan estas redes que la única forma de entrenarlas es con valores de mini batch muy pequeños. Porque no podrías poner un valor de mini batch más grande porque simplemente ya no te da el espacio en la memoria del GPU para poder hacer el entrenamiento. ¿Ya? Ahora, acá hay un pero, ¿sí? Fíjense que el argumento es, si m es lo suficientemente grande, o sea, ojalá m fuera n, porque si m es n, yo tengo la estimación del gradiente completo, de todo el conjunto de entrenamiento, y puedo hacer una actualización de los pesos, de los parámetros, con la mejor información del gradiente. ¿Cuál es la limitación? ¿Por qué tengo que escoger un valor de m más pequeño que n? Porque como voy a hacer un cálculo en paralelo de los gradientes de un conjunto de datos, tengo que tener espacio en la memoria del dispositivo en donde voy a hacer esto para almacenar todos los gradientes y computar todos los gradientes al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, este valor de m en la práctica está sujeto a la capacidad del hardware. ¿Sí? Está sujeto a la capacidad del hardware. ¿De acuerdo? Ahora voy con tu pregunta, Diego. ¿Sí? Para terminar la idea. Gradiente descendente estocástico me dice, yo puedo utilizar una estimación del gradiente con menos samples, y eso va a funcionar, pero ¿cuántos samples puedo escoger? Es una limitación más hardware que del aprendizaje. O sea, es una limitación más del equipo en donde estás corriendo esto que del aprendizaje. Pero la garantía es que puedo utilizar valores de m pequeños. De hecho, en la práctica, con redes muy grandes, uno puede incluso llegar a entrenar redes con mini batches de tamaño 1. O sea, sample por sample. ¿Por qué? Porque no da más la memoria para poder hacer un entrenamiento de datos en paralelo. ¿De acuerdo? Había una pregunta en el chat. ¿Cómo podemos saber de antemano qué tan aproximado es el gradiente de m datos sin calcular los n gradientes? Eso no se puede saber de antemano. Lo interesante es que cuando uno hace esto, es que cuando uno toma conjuntos de datos más pequeños, gradiente descendente sigue aprendiendo. ¿Sí? Sigue aprendiendo. ¿Ese problema es por memoria o por velocidad? Por memoria. Sí, por memoria, porque al momento que se pasa la data por una red neuronal,
uno tiene que precomputar mucha información. Hay que precomputar las salidas, hay que precomputar los gradientes de cada capa. Y si tú tienes una red muy profunda con muchos parámetros, hay mucha información intermedia que se calcula por cada sample, ¿sí? Así que esa es la principal limitación, ¿sí? Memoria. Pablo nos dice, y en clústeres de hardware, incluso en clústeres de hardware, entrenar una red muy profunda requiere de una cantidad de memoria que no es capaz de tener así nomás, ¿sí? No es capaz de tener así nomás. Por ejemplo, yo sé que cuando hicieron el experimento este de entrenar Beto, que es la red neuronal BERT para español, hace algunos años, con el profe Jorge Pérez, tuvieron muchos problemas en entrenar esa red porque primero no teníamos el hardware para hacer eso aquí. Tuvieron que distribuir el entrenamiento en equipos que tienen en la Católica, aquí en la Chile, y en un server que finalmente terminaron como teniéndolo de colegas en otro lado, ¿sí? Y aún así, ¿sí? Y aún así, no se puede entrenar, por ejemplo, una red de ese tipo con patches muy grandes, ¿ya? Cristóbal nos dice, ¿qué tan relevante es la calidad predictiva si uno usa FP32 o FP16 en los tensores de gradiente? Hay un costo-beneficio comprometido, ¿sí? Tú puedes utilizar menos precisión para un modelo entrenado con alta precisión, bajo el trade-off de que probablemente vas a perder efectividad, ¿ya? Diego nos dice, entonces el gradiente de la muestra de M es siempre aproximada a la muestra de M, dependiendo del valor de M. Sí, es una muestra aproximada, ¿ok? Es una muestra aproximada, pero igual es buena. Fíjense que esto itera muchas veces sobre la data de entrenamiento, entonces es como que uno está, eh, como que uno está eh, amortizando, ¿sí? Uno está amortizando el cálculo de los gradientes con respecto al entrenamiento, ¿ya? Entonces, como el gradiente descendente funciona, estocástico, ¿sí? Nuestro algoritmo va a cambiar un poquito, porque ahora fíjense que cuando hacemos la actualización de los pesos, ¿sí? Cuando hacemos la actualización de los pesos, los gradientes ya no son gradientes de una sola muestra, son gradientes de un número de elementos. Por lo tanto, fíjense que la regla de actualización, ahora vuelvo con las preguntas del chat, ¿ya? Las reglas de actualización ahora cambian porque inicialmente el gradiente que había aquí con respecto a BWK ahora es un promedio de gradientes, ¿sí? Es el promedio sobre los m samples. Es por eso que ahora la regla es esta, ¿sí? BWK es igual a BWK menos learning rate sobre m por la suma de los gradientes de las m muestras, ¿ok? Vuelvo al chat. En mi experiencia también es más eficiente, porque si bien con mayor M el gradiente es más preciso, no es tanto lo que gana. Los batches pueden ser de un 10% de los datos y probabilísticamente van a estar muy cerca del gradiente, pero es 10 veces más rápido. Sí, además de que hay una gracia de entrenar gradiente descendente estocástico, y es que como los conjuntos son, ojalá aleatorios en cada iteración, en cada época, ¿sí? Uno lo que está haciendo es como perturbando la data cada vez que va a pasar por la red neuronal. Y eso es bueno, ¿sí? Ese grado de perturbación de la data cada vez que pasa por la red neuronal es bueno, porque le añade variabilidad a la data y le añade robustez a la data. ¿Okay? En cada iteración el algoritmo toma una muestra distinta dentro del conjunto de sample n. Sí, puede ser aleatorio. Puede ser aleatorio en cada iteración. ¿Sí? Aleatorio en cada iteración. ¿De acuerdo? Diego nos dice, claro, también es más difícil que se queden mínimo locales. ¿Okay? Bien, entonces nuestro algoritmo de gradiente descendente estocástico es el mismo algoritmo de gradiente descendente, solamente que ahora las reglas de actualización toman en cuenta que los gradientes están siendo calculados sobre un conjunto de datos y no sobre solo un dato. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí entonces? ¿Ok?
Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Sebastián, estas slides están en cursos, sí. Están en el GitHub, están definitivamente porque ahí he subido hasta la semana 6, 7 en cada clase. En los cursos no sé si están, ¿ya? Eh, ya, eso. ¿Sí? ¿Todo bien por ahí? ¿Manito arriba o manito abajo? ¿Sí? Aunque sea para saber que están por ahí despiertos. Sí, todo bien por aquí. Ok. Ok. Sí, lo único negativo de las clases virtuales es no poder verles las caras y es no poder tener el feeling de que todo va bien, ¿ya? Pero después, supongo que todo va bien. Ismael, la actualización de los pesos se realiza al finalizar cada mini batch, ¿cierto? Sí, sí, por cada mini batch. Es que en realidad fíjate que el procesamiento del mini batch se hace en paralelo. Entonces al final tú tienes un solo gradiente por todo el mini batch, ¿ya? Y obviamente sí, una vez que terminas el mini batch, entonces haces la actualización de los pesos, ¿ya? ¿Ok? Bien. Bien. Seguimos entonces, ¿ya? Entonces ahora sí, ¿sí? Ahora sí, ya estamos listos. Sergio, yo me confundí un poco con el cálculo del gradiente. La versión no estocástica utiliza todos los samples de la data. Sí, la versión no estocástica la versión no estocástica es como que hicieras la actualización gradiente por gradiente, y es por eso que ya no calculas un promedio de gradiente aquí, sino que directamente es el gradiente mismo, ¿sí? Aquí, ahora, esta actualización está teniendo en cuenta el promedio de los gradientes de todas las muestras del minibatch, ¿de acuerdo? En otras palabras, gradiente descendente no estocástico es como gradiente descendente estocástico con minibatch tamaño 1, ¿cierto? ¿Ok? Ok, entonces ahora sí estamos listos para entrar a lo primero, hemos visto el funcionamiento de una neurona. Ahora sí ya sabemos, una neurona es una línea. Sabemos que esto se puede componer en modelos más complejos, pero para poder componer modelos más complejos y ahora sí pensar en entrenar un modelo que tiene más parámetros, necesitamos de un buen algoritmo para hacer el entrenamiento. Y vamos a ver ahora probablemente nuestro key ingredient, nuestro ingrediente clave de todo esto en el deep learning, y es backpropagation. Hay una pregunta en el chat. A mí no me quedó muy claro lo que respondió a Sergio. ¿Lo podría repetir? Sí, fíjense que aquí, ¿ya? La versión estocástica de gradiente descendente está tomando en cuenta que los gradientes se calculan para un conjunto de datos. Y por lo tanto, el gradiente que estamos usando en la regla de actualización es el promedio de todo ese conjunto de datos. Cuando vimos el gradiente descendente original, uno no tenía aquí un promedio, sino que tenía un solo gradiente. Y eso era porque estábamos utilizando un solo sample a la vez. Y por lo tanto era el gradiente de un solo sample a la vez. ¿De acuerdo? Ok, entonces, miren, para poder hablar sobre el problema de backpropagation, vamos a complicar un poquito el problema que teníamos, ¿ya? Supongamos que yo ahora tengo esta colección de datos, ¿sí? A diferencia de la colección que hemos visto hace un ratito. Tengo esta colección de datos, puntos azules son de una clase, puntos rojos son de otra clase, ¿sí? Hasta ahora, una sola neurona había hecho un buen trabajo para hacer clasificación lineal, que es cuando tú puedes separar linealmente dos conjuntos. Pero miren ese dataset. Les pregunto, ¿podríamos nosotros resolver el problema de clasificar ese dataset con una sola neurona? Sebastián dice que cree que sí.
Diego Cortés nos dice que no. ¿Quién más? Frank nos dice que no. Se podría, pero habría que rotar los datos, buscar una variable distinta para separarlos, porque las que estamos usando no lo permiten. Ok, ok, gracias. En el chat estamos en debate porque Sebastián nos dice cambiando la sigmoide, Nico nos dice que no cree eso, Estefano, si transformamos los datos quizás sí, Ismael no, porque sería solo una línea, ¿ok? Cristóbal, meterle un kernel y separarlo en un lugar no lineal, ¿ok? ¿Ya? Diego Cortés dice kernel es trampa, ¿ok? No sé si trampa es kernel, ¿ok? No sé si trampa, pero miren, una neurona es una línea. Si yo uso 2 neuronas, serían 2 líneas. El problema y es que ahora tengo 2 líneas, tengo que decidir sobre la decisión de 2 líneas. ¿Qué significa eso? Significa que puedo poner otra neurona más adelante que tome la decisión en función de las decisiones de otras neuronas. ¿Y qué significa eso? Eso significa que puedo ahora componer una red neuronal más compleja que ahora haga el trabajo de clasificar este dataset. ¿Sí? ¿Hay algo en el chat? ¿Qué es un kernel? Diego, kernel es una forma de cómo lidiar con un problema de clasificación no lineal en Machine Learning, que uno lo ve, por ejemplo, no sé, en Super Vector Machines, en diferentes tipos de técnicas, ¿sí? Básicamente la idea es como aplicarle una función no lineal a un conjunto de datos para transformarlo y esperar que esa transformación haga luego el trabajo de separar linealmente, ¿ya? En palabras no tan formales, ¿ya? Pero, ojo, ¿sí? Ojo, al entrenar una neurona sigmoide con este tipo de datos, lo que uno tiene en valores de accuracy es algo como esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Claramente hay overfitting, o sea, uno está aprendiendo muy bien el conjunto de entrenamiento, pero el conjunto de test no generaliza bien. Y bueno, ya es porque uno está tratando de separar esto con una línea cuando el conjunto no es separable linealmente, ¿sí? Entonces va a pasar algo como esto. No existe una línea en este espacio que separe el conjunto de los azules del conjunto de los rojos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, el modelo no es lo suficientemente complejo para aprender la data. Necesitamos un modelo más complejo. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar ahora una metodología de unir diferentes perceptrones en capas. ¿Sí? Unir diferentes perceptrones en capas, de manera que, por ejemplo, cada perceptrón es una línea y está tomando una decisión. Y sin embargo, voy a tener otra capa más adelante de nuevo de perceptrones que están tomando una decisión sobre la decisión de los perceptrones anteriores. Y al final voy a tener otra neurona que es la que toma la decisión final en función de las salidas de los perceptrones de las capas anteriores. Fíjense que lo que estoy haciendo es creando una red. ¿Sí? Estoy creando una red en donde esta red lo que hace básicamente es tomar data de entrada, ir computando salidas que pasan a la siguiente capa, luego computar las salidas que pasan a la siguiente capa y así. Por ahora, nuestro perceptrón multicapa, como le vamos a llamar a este modelo, este perceptrón multicapa conecta todas las neuronas con todas las neuronas. Es decir, todas las neuronas de la capa primera con todas las neuronas de la segunda capa. Todas las neuronas de la segunda capa con todas las neuronas de la tercera capa. Y así, es una conexión todos contra todos entre capas adyacentes. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es que como cada perceptrón toma una decisión lineal, yo tengo que tengo que colocar muchas líneas y tomar decisiones sobre muchas líneas para construir un modelo más complejo que pueda resolver el problema no lineal, porque claramente ahora el problema que tengo es un problema no lineal. ¿De acuerdo? A las capas que reciben datos, en este caso esta se le llama capa de entrada, la capa que recibe los datos, la capa de salida es la que computa la salida final de la red, y las capas internas se les llama capas ocultas.
¿Ok? A esto se le conoce como el multilayer perceptron o perceptron multicapa. Y es la representación más común, más simple de una red neuronal, ¿ya? Entonces, diseñemos una red de neuronas sigmoide, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente, miren, para el problema que les comenté, tengo dos entradas, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener dos neuronas de entrada. Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es poner una capa más adelante de 3 neuronas, le voy a llamar L1, y voy a conectar todas las neuronas de la capa L0 con todas las neuronas de la capa L1. ¿De acuerdo? A continuación voy a crear otra capa más que va a ser la capa de salida, que es una sola neurona y que va a recibir todas las salidas de la capa anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta última neurona va a generar la salida Y' que necesito. ¿Sí? A la capa de entrada, le voy a llamar capa de entrada, a la capa de salida, y a las capas que están aquí en medio entre la capa de entrada y la capa de salida, capas ocultas. ¿Ok? Capas ocultas. Voy a hacer lo siguiente. Estas neuronas que están aquí, de la capa L0, están representadas con círculo, pero en realidad no tienen parámetros. ¿Ya? No tienen parámetros. Es que simplemente es como que la data X1 pasa a través de estas neuronas. Cuando las implementemos se van a dar cuenta que uno en realidad no implementa esta capa de entrada, sino que sirve solo como referencia para saber cuánta cantidad de datos hay en ese punto. ¿Ya? Fíjense de una cosa. Cada flecha, ¿sí? Cada flecha en esta figura representa un peso. Porque fíjense, esta neurona L1, ¿sí? Esta neurona en la capa L1, recibe como entradas lo que viene de esta neurona y lo que viene de esta neurona. Y recuerden ustedes que cada entrada se tiene que multiplicar por un peso. Entonces, aquí hay un peso y aquí hay un peso. ¿Sí? Aquí hay un peso y aquí hay un peso, aquí hay un peso y aquí hay un peso. Cada flecha que está asociada a L1 y a L2 es un peso o parámetro. También tengan en cuenta que cada una de estas neuronas, aquí no lo dibujé por cuestiones de espacio, pero esta neurona tiene un bias, esta neurona tiene un bias, esta neurona tiene un bias y esta neurona tiene un bias. ¿Ok? Miren, por conveniencia, vamos a empaquetar los parámetros en matrices. ¿Sí? Vamos a empaquetar los parámetros en matrices. Entonces, fíjense, todos los pesos que llegan a la capa L1 son todos estos, ¿cierto? Este peso, son 2 por 3 pesos en toda esta maraña de flechas, ¿cierto? Entonces yo lo voy a representar todos los pesos que llegan a la capa L1 como la matriz de W1, que tiene una dimensión 2 por 3. ¿Por qué dimensión 2 por 3? Porque son 2 neuronas en la capa anterior con 3 neuronas en la capa posterior. ¿Sí? Por eso es una matriz de 2 por 3. ¿De acuerdo? Esta capa L1 tiene un bias por cada neurona. Por lo tanto, lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es asociar cada uno de los vías como un vector. Entonces, L1 va a estar compuesto por una matriz de 2 por 3 de pesos y un vector de 3 por 1 en biases. Lo mismo para la matriz de pesos de la neurona en la capa L2. La capa L2 tiene 3 pesos y va a ser una matriz de doble 2 de dimensión 3 por 1. ¿De acuerdo? Los biases los organizamos en vectores. ¿Sí? El vector V1 tiene dimensión 3 y el vector V2 tiene dimensión 1. ¿De acuerdo? Fíjense que estamos simplemente tomando una convención. Estamos organizando los pesos ahora en matrices, porque como puedo tener una arquitectura muy grande, entonces me conviene organizarlos así. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la como intuición o como la forma visual de ver esto? Como cada neurona de la línea 1, o sea, de L1, es una línea, ¿Sí? ¿eso? ¿Sí? ¿Y L0 y L2 representan algo gráficamente? L0 no, porque L0 son simplemente entradas, pero fíjense que L2 es de nuevo una línea. ¿Sí? Entonces, ¿eso L2, serían 4 líneas?
Son 4 líneas, sí. Ya. Son 4 líneas, pero fíjense una cosa, ¿ya? L1 es una línea bidimensional porque recibe 2 entradas. L2, esta neurona también, Pero fíjense que la neurona de la capa última no es una línea, o sea, no es una línea como tal. Es un Claro. separador lineal en dimensión 3, porque está recibiendo Ya. 3 entradas, ¿sí? Entonces, Ya. es algo más que simplemente una línea. Estamos construyendo modelos lineales uno a continuación del otro, ¿ya? Hay algunas preguntas en el chat. El W2 es para diferenciar del W1, no es que se le vea 2. No, es de la capa, ¿no? La capa L1 tiene su matriz W1, la capa L2 tiene su matriz W2, ¿sí? ¿A las capas ocultas también se le aplica la función no lineal? Sí, ya lo vamos a ver ahora cómo funcionan estas redes. ¿Se aplica otra diferente a la de salida? Ahora lo vemos también, ¿ya? Ahora lo vemos también. ¿Ok? Sí, entonces, de acuerdo, yo estoy componiendo una red de neuronas perceptrones y para organizarme mejor con los pesos y no tenerlos individualmente, lo estoy empaquetando en matrices. Y tiene sentido. Cuando tengo una capa que tiene tantas neuronas atrás y tantas neuronas adelante, todos los pesos los pongo en una matriz de dimensión eh, eh, número de neuronas de atrás por número de neuronas de adelante. ¿Ok? Lo mismo con los diases. Miren, Profesor, tengo una sí, duda antes de que siga. Es que me pasa, y no sé si lo siento un poco contraintuitivo. Yo cuando vi el problema dije, esto se resuelve con 2 líneas. Entonces, en mi cabeza me imaginé, necesito 2 neuronas y una neurona final. ¿Ya? ya, Y ok. aquí estoy viendo que pasamos a 4 neuronas. O sea, tengo 3 en la línea del medio, sé que hay otras 2 iniciales, entonces como que se me confundió en verdad. Siento que en verdad tengo una neurona que me sobra. No sé si eso le pasa a alguien más. O hay algo que no estoy entendiendo. Ok, gracias por la pregunta, Lenin. De hecho, es algo más complejo, ¿sí? Es algo más complejo intuitivamente que decir, para este problema necesito 2 líneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, puede ser que uno utilice 2 líneas más una línea decisora, o sea, más una neurona decisora o decidora para solucionar el problema, pero en la práctica te vas a dar cuenta que eso no basta. De hecho, en la práctica te vas a dar cuenta que necesitas más neuronas y necesitas más cosas, porque mientras más neuronas tengas, tienes más posibilidad de poder crear un modelo no lineal más intrincado. ¿De acuerdo? Hay un límite, pero en la práctica, por ejemplo, de hecho vamos a utilizar un modelo neuronal más complejo que el que estamos viendo incluso en el dibujo. ¿Sí? Ahora, la razón de eso, esa es una de las cosas del deep learning, es que no siempre la intuición, funciona para la práctica. Si la intuición funcionara para la práctica en deep learning, nosotros podríamos definir una arquitectura fija para un cierto problema porque conocemos la data. Y eso no pasa. Lastimablemente, uno tiene que probar distintas alternativas de arquitecturas para ver cuál es la que funciona. O sea, no hay una regla que me diga tal es el problema y tal arquitectura voy a utilizar para tal problema. Es un problema abierto todavía en el deep learning eso, ¿sí? Así que eh, eh, eso, no es tan simple de decir simplemente puedo o tengo la intuición de que funcionan tanta cantidad de neuronas. En la práctica podría no ser así y tenemos que utilizar otra cosa, ¿sí? Sebastián nos dice, también creía que eran 2 neuronas más la salida. Esto lo vamos a ver en un notebook. De hecho, vamos a probar en un notebook, ¿sí? Vamos a probar en un notebook cómo nos va clasificando datasets no lineales, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder ver que en la práctica es totalmente distinto el tema de saber cuál es la arquitectura. De hecho, tanto será un problema abierto saber cuál es la arquitectura que debe tener una red neuronal, que existe un tema de investigación que se llama el Neural Architecture Search, que es como la búsqueda neuronal de arquitecturas. ¿Ok? Esta búsqueda neuronal de arquitecturas se hace utilizando computadores muy potentes y técnicas de inferencia
probabilística de hecho, que van como buscando cuál es la mejor arquitectura, pero para eso tienes que probar miles de modelos antes de darte cuenta de cuál es el mejor. ¿Sí? Es por eso que no hay realmente una proyección de más o menos intuir por dónde va el problema y que eso funcione en la práctica. ¿Ya? Lo vamos a ver en el lab número 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta ahí? Ok, si no hay comentarios, entonces seguimos. Miren, vamos a ver cómo se computa ahora la información en esta red de neuronas. ¿Sí? Yo tengo un dato inicial. ¿Sí? Mi dato inicial son dos números, x1, x2, ¿cierto? Son dos números. Y si yo tengo ese dato inicial en forma de un vector fila, ¿sí? En forma de un vector fila, x1, x2, lo primero que vamos a hacer es, fíjense que las dimensiones concuerdan. Voy a multiplicar el vector fila x, que es de dimensión 1 por 2, por la matriz W1, que es de dimensión 2 por 3, y le voy a sumar el vector B1. Lo que voy a tener como salida aquí es un vector de dimensión 3. ¿Sí? Fíjense, un vector de 1 por 2, una matriz de 2 por 3, esto lo que me da es un vector de 3 elementos, más un vector de 3 elementos, que es el vías, lo que me da es un vector de 3 elementos. Y en este punto calculo de nuevo función sigmoide, es decir, voy a calcular un valor aquí y un valor aquí, y voy a calcular sigmoide en cada una de las neuronas. ¿Sí? Eso va a representar x1, que es como la salida de la capa L1. ¿Sí? La salida de la capa L1 va a ser un vector de 3 dimensiones. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto es un vector de dimensión 3. ¿Ok? Para calcular y', ahora lo que voy a hacer es, fíjense como, imagínense ustedes como que ahora solo tengo la última neurona. Y si tengo la última neurona, lo que tengo son 3 valores de entrada, que corresponden con las salidas de la capa anterior, multiplicado por W2. Recuerden que W2 era una matriz de 3 por 1. Un vector de 1 por 3 y una matriz de 3 por 1 me da un único número aquí. Más B2, que es un único número, tengo el valor del producto lineal y le aplico sigmoide para tener y'. ¿De acuerdo? Que sería este valor. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pueden ustedes chequear las dimensiones, ¿cierto? Por eso les voy diciendo. El vector inicial tenía dimensión 1 por 2, multiplicado por una matriz de 2 por 3. Estoy haciendo el producto lineal de todas esas dos entradas por la matriz de pesos. ¿Sí? Sumado al vías, lo que tengo es la función lineal que teníamos originalmente en una neurona. Solamente que aquí, fíjense, como lo empaqueté en una matriz, entonces estoy haciendo directamente con una multiplicación de matrices la pasada de la data de la capa anterior hacia la capa nueva. ¿Sí? Y esa es la magia de la parte numérica del deep learning. Es que en realidad una red neuronal no es otra cosa que multiplicación de matrices. ¿Sí? Una red neuronal no es otra cosa que multiplicación de matrices, funciones lineales y funciones no lineales que hacen el trabajo de encontrar subespacios más complejos de la data. ¿De acuerdo? En general, la salida de una capa, cualquiera, la que sea, supongamos que tenemos una red más grande, en general la salida de una capa es siempre entrada de esa capa por la matriz de esa capa de pesos más el vías. Y a eso se le aplica la función de activación para tener la capa de salida. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es necesario que la salida de la capa 1 sea sigmoide? No, no necesariamente. Cuando uno diseña una red neuronal, cada capa puede tener una función de activación distinta. ¿Y qué pasa si, siempre me he hecho esta pregunta,
si es que no tiene función, si es simplemente combinación lineal y después eso, el output de cada una va a L2. Ya, ok. Fíjense que cada capa es una función lineal. ¿Sí? L1 es una función lineal, L2 es una función lineal, en donde yo le aplico una función de activación no lineal para hacer para convertir esta función a una función no lineal. Pero supongamos que yo no tengo funciones de activación no lineales. ¿Sí? Como cada capa es una función lineal, la composición de dos funciones lineales es de nuevo una función lineal. Por lo tanto, no poner una función de activación no tiene mucho sentido en una red neuronal. Porque si tú no pones la función de activación, tú lo que estás haciendo es simplemente calculando todo el tiempo una función lineal. ¿Sí? Una función lineal. ¿Sí me dejo entender? L1 es Sí, una función perfecto. lineal, L2 es una función lineal. Si tú compones dos funciones lineales, lo que tienes es una función lineal. Por lo tanto, no ganas mucho teniendo dos capas con solo función lineal, porque eso podría ser una sola capa. Perfecto. Es como si la L1 no existiera. Es como si el L1 no existiera, de hecho. ¿Sí? ¿Sí? La idea de tener la función de activación es que estamos no linealizando, estamos convirtiendo la función lineal en una representación no lineal que luego pasa a otra toma de decisión no lineal y a otra toma de decisión no lineal. Eso lo que logra al final es poder comenzar a crear clasificadores no lineales, que es lo que básicamente hace una red neuronal de este tipo. ¿Ok? Sí, perfecto. Ok, bien. Nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? La siguiente clase vamos a hablar acerca del backpropagation ya, ¿sí? O sea, cómo ahora esta arquitectura, esta red, esta composición que estamos haciendo, cómo hacemos para actualizar los pesos de esto más complejo. Eso, vamos a ver el algoritmo backpropagation y vamos a ver el laboratorio número 2 que tenemos ya disponible también en el GitHub. Si ustedes quieren, pueden ir mirándolo, pero requiere de la explicación del backpropagation y del cálculo de error que vamos a ver el día lunes. ¿Ok? Recuerden también que el día lunes tenemos el primer cuestionario, ¿ok? Que va a entrar hasta lo que hagamos el día de hoy. Gracias a todos, nos vemos, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Que estén bien también. Chao, 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 nos profesor. vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, nos vemos, cuídense.